cuyo prólogo ha hecho Adrián Almazán. Y también queríamos darle un contexto local y por eso hemos invitado a los colectivos vecinales contra los polígonos eólicos y la defensa del territorio. Entonces, primeramente Miguel va a hacer una introducción del colectivo y después Adrián pues, presentará el libro. Teníamos varios objetivos para presentar este libro. El primero es traer a Adrián Almazán, que teníamos muchas ganas de que estuviese aquí, aunque ya has estado una vez, no dando una charla, ¿no? Pero has estado. Y bueno, otro es simplemente conocer qué son los levantamientos de la tierra en Francia, ¿no? En el contexto francés. Pero además de ello, queríamos retomar un debate que surgió en septiembre en el encuentro anarquista del libro en Santander, aquí mismo, con un grupo de trabajo de defensa de la tierra, en el que se hablaba mucho de cómo generar un movimiento de grandes cantidades de personas sin que a la vez modere o renuncie a cierta crítica social más allá de parar un proyecto o una infraestructura innecesaria, ¿no? Para ello, bueno, el prólogo de Adrián Almazán en el libro también ayuda mucho a traer lo que es el movimiento de levantamientos de la tierra en Francia a las posibilidades del contexto o las limitaciones o las imposibilidades de imitar un movimiento así en el Estado español. Y bueno, eso es importante en cuanto a los objetivos, ¿no? Para quien no sepáis quién es Adrián, os voy a leer un parrafillo de lo que pone en uno de los libros que ha escrito, aparte del prólogo de Sublevaciones de la Tierra, que se llama Técnica y Tecnología. Adrián es doctor en filosofía, se licenció en física en la Universidad Autónoma de Madrid, alternando su formación científica con la militancia en diferentes colectivos libertarios, espacios donde adquirió una formación política colectiva y autónoma y se encontró por primera vez con la crítica al progreso y la tecnología. Queríamos añadir aquí también que Adrián pues, es una de las muchas voces que ha pasado en los más de 20 años que lleva la Libre Abierta, que relaciona destrucción del territorio, capitalismo y tecnología, ¿no? Y en ese sentido también queríamos añadir que es una de las voces que se ha atrevido a hablar de esto en espacios y en lugares que van más allá de entornos donde esa crítica ya está asumida, ¿no? Entonces le agradecemos que esté aquí y damos paso a la presentación de los colectivos vecinales, de la lucha que está llevando a cabo en Cantabria y luego a entrar de lleno en lo que es el movimiento de las sublevaciones de la tierra. Vale. Creo que no me dejo. Gracias a Adrián y a La Libre por dejarnos presentar. Estamos aquí, un pequeño grupo de este colectivo que llevamos ya unos años luchando principalmente contra los polígonos eólicos en Cantabria. Precisamente ahora, a la misma hora el Lierganes, está otra gente dando una charla e informando sobre los polígonos. Como la prensa normalmente casi no nos saca, si hay un periódico digital y también en papel que se briega, que sí nos saca los comunicados, pero en general parece como que está muy parado, pero la lucha continúa desde hace muchos años. Esto es un no parar, aparece más o aparece menos. En este momento hay varios polígonos eólicos que ya han salido, que se están ya preparando las alegaciones, más otros que ya estaban y que siguen avanzando en la publicación en el boletín oficial. Así, para situarnos un poquitín, los más antiguos es el escudo, que ya está en obras, desde el verano pasado lleva en obras, en lo que se llama cota cero, está haciendo todas las infraestructuras, pero todavía sin subir. Hay un ayuntamiento que ya ha dado permiso para empezar ya a meter lo que es la maquinaria vertical. Y luego hay otros asociados, que es en cuanto a la Costana, Alsa, que están pegados, y otros que sabemos que han llegado a los ayuntamientos hace años y que si entra uno es como el caballo de Troya en Cantabria. Si este sigue y sigue, y si no se para, pues empezarán a llegar los asociados. Y luego cerca de él hay otros dos
en la zona de Campo, del sur de Campo, de Valdolea, de Valdeprado, que son Somaloma Las Quemadas y Bustratur. Y esos son los que más avanzados están, en lo físico, que es el escudo, y luego en todo el papeleo de los diferentes permisos que el Gobierno de Cantabria, el de España o los ayuntamientos le dan. Luego han aparecido otros en la zona de Trasmiera, que son los que están ahora, y otros en la zona al otro lado de la bahía, lo que es Cayón, Villafufre, Llanos, Penagos, bueno, que hay otros que están apareciendo, porque esto es así, aparecen, ellos lo intentan, vienen las empresas, y luego una cosa que ya se sabe de otras zonas, porque lo que ocurre aquí ha ocurrido en otros sitios, no solo de España, sino del mundo, nos inundan, y luego hay unos que ya sabemos que no van a aparecer y otros que siguen adelante. Cuando hace 5 años hubo una gran avalancha, sabíamos que iban a quedar unos pocos, que son estos que están en la zona de Campo, Iguña, Aguayo y Valdeprado del Río. Esos son los que sabíamos que iban a quedar y ahí están, que están muy unidos. Y otros van apareciendo y esos pueden avanzar o no. Entonces nosotros estamos en contra de esta situación. Porque, ¿para qué? ¿Para qué? Como esta charla no es nuestra, que está muy relacionado con lo que va a contar Adrián, es el para qué de toda esta energía. Esa la cuestionamos totalmente. O sea, no es que hablemos, bueno, igual algún molino, no, es que es desde la base. Cómo se ponen, por qué se ponen, es una imposición de los gobiernos, de las empresas y con la prensa totalmente, y pagado todo con dinero público. Entonces, no es solo hay que quedarse, que no me lo pongan al lado de casa, sino que hay que tener una visión global de cómo funciona el modelo en España, de la energía, y luego, que me ha llegado el libro hoy aquí a la Libre, o sea, hay que ver este neocolonialismo energético, cómo todos estos materiales vienen de algo. O sea, que esto no es ni limpio ni renovable. Es a base de machacar comunidades, no solo en donde vivo yo, en Iguña, sino que o las turberas. Es que esto afecta a África, a América, donde lo que nos dice Contreras, a Asia. O sea, que es algo global que es para la destrucción, es la esquilmación del capitalismo. Y entonces, estos son parches. Entonces, lo que estamos en contra es de toda la situación de los molinos. Que sabemos que no son los molinos, pero es en lo que estamos luchando como sea, es jurídicamente, en las calles, haciendo concentraciones, dando charlas, sino que es todo. Viene el biogás, viene lo del litio, viene lo que ya está llegando, que ya Turiel ya lo lleva avanzando, que es lo de la biomasa, que también ha llegado a Cantabria y a otros sitios, y así, el hidrógeno, o sea, es todo un gran sistema, una gran burbuja económica que intenta hacernos creer que el capitalismo puede seguir cuando todo depende de los combustibles fósiles. Sin combustibles fósiles todo esto no funciona y nos quieren hacer creer, porque está todo muy bien engrasado con los medios, la prensa, los gobiernos, que vamos a poder seguir viviendo como hemos hecho hasta ahora, cogiendo aviones, el tren, la alta velocidad, haciendo presas, todo esto con grandes baterías de litio, hacemos presas de bombeo. Bueno, pues esto es muy difícil convencernos de que esto no funciona, que esto tiene unos límites, la Tierra tiene unos límites. Entonces, por eso luchamos aquí contra los eólicos, pero es todo, lo englobamos todo esto que he dicho. No sé si, como no quiero enrollar más, bueno, si queréis luego alguna duda, pues aquí estamos los habituales de estos movimientos, el resto están ahora en Lierganes. ¿Queréis comentar alguna cosa, Marcos o Dani? Bueno, pues muchas gracias, Adrián, a la Libre y a... Agradecer. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todo el mundo y especialmente gracias a la Libre por la invitación, que yo también tenía muchas ganas de venir, que todavía nunca habíamos podido organizar nada juntos, así que gracias también por eso. Y nada, antes de comenzar para hablaros de esto, yo una pregunta así sencilla: ¿quién ha oído alguna vez ya hablar de las sublevaciones de la Tierra? Solo como por hacerme una idea, así si podéis levantar la mano. Vale, o sea, bastante gente. Vale. Bueno, digo porque no lo mismo si no sabíais nada, que si a lo mejor ya tenéis una idea. Vale, pues os cuento un poco, ¿no? La idea de este libro fue doble, fundamentalmente, el impulsar esta edición. Por un lado está muy vinculado con el espíritu original en el que el libro surge, que os contaré que es más o menos en el contexto sobre todo represivo del Estado francés frente a este movimiento. Entonces teníamos como un interés de apoyar, ¿no?, difundir y poder pues también contribuir a la caja de resistencia, que el libro fundamentalmente fue la construcción de una caja de resistencia, también con la edición en el Estado español. Y luego el segundo objetivo y más relevante, que yo diría que ha sido bastante exitoso,
¿no? Era poder ampliar no solamente el conocimiento del movimiento aquí, que la verdad es que había pasado relativamente desapercibido, ¿no? hasta hacía poco, sino sobre todo pues abrir el tipo de debate que quizá podamos tener sobre qué tipo de cosas de las que están sucediendo allá nos pueden ser útiles para pensarlas aquí, ¿no? Cómo dialogan con las prácticas que tenemos y qué tipo de intuiciones también estratégicas pueden estar detrás de lo que está allí pasando, que yo cifraría como poco de interesante, ¿no? Que tiene una capacidad de movilización y yo creo que una efectividad también grande. Entonces esos fueron como los dos grandes objetivos del libro y van a ser también un poco como los objetivos que articulen ahora esto que os voy a contar brevemente, ¿no? La idea es un poco hablaros del movimiento y contaros un poco pues, bueno, qué forma tiene el libro y cuáles son, yo diría, algunos de los elementos de mayor interés. Como bastante gente ya conoce el movimiento, pues muy rápidamente simplemente lo podemos repasar, ¿no? Las sublevaciones de la Tierra es una dinámica de lucha que tiene su origen en un manifiesto del mismo nombre en el año 2021 y que da continuidad en realidad a toda una década anterior de básicamente pues, innovaciones grandes en la manera en la que se movilizaba el movimiento ecologista y en defensa del territorio en el Estado francés y que tiene como algunos protagonistas fundamentales, tanto digamos los movimientos en defensa del territorio arraigados y territorializados, como los sindicatos agrarios, ¿no? Como las movilizaciones juveniles contra el cambio climático y algunos colectivos que estaban trabajando y están trabajando sobre todo por la cuestión campesina, ¿no? Sobre todo un poco ante lo que es la sustitución de las pequeñas explotaciones en la actualidad, ¿no? Por cada vez más pues, una subsunción de las grandes industrias de la agricultura básicamente en términos capitalista, exportadora y colonial. Después de la pandemia, que había supuesto pues, un frenazo importante, actores digamos, de todos estos movimientos, y muchos de ellos vinculados también a la acción directa, ¿no? Y a lo que había sido las zonas a defender, que luego me detendré un poco en eso, pues hacen una invitación a poner en marcha una dinámica de lucha que fundamentalmente consista en articularse con diferentes movimientos en defensa del territorio del Estado francés para realizar temporadas de lucha, ¿no? Que consistan en momentos de movilización relativamente masiva en un territorio con el fin de, básicamente, denunciar algo que esté allí sucediendo, ¿no? Una amenaza directa, pero no solamente denunciar, sino hacer un bloqueo y poner en marcha también una acción de sabotaje, ¿no? Una cosa que es muy característica del movimiento es que tiene como mucho interés en también como jugar con las terminologías, ¿no? Y en tratar de plantear una cierta batalla discursiva, ¿no? Y ellos, por ejemplo, tienen como una inspiración muy grande en el movimiento antimilitarista, en el movimiento antinuclear, y planteaban un poco que no hemos tenido históricamente, al menos en los movimientos sociales, mucha duda de que ante esas armas de destrucción del capitalismo, pues cabía y era necesario plantarse y proponer un desarme, ¿no? Entonces ellos dicen que también tenemos que desarmar al capitalismo de otras armas que quizá no son tan evidentes, pero que son igual también armas de destrucción, ¿no? En este caso, por ejemplo, las que están detrás de la construcción de infraestructuras, ¿no? O las megabalsas, por ejemplo, de la agricultura industrial, u otras. Entonces, esa idea del desarme y esa idea del bloqueo es la que está detrás fundamentalmente de lo que se ha ido poniendo en marcha, ¿no? En el libro, entre otras cosas, tenéis una parte final, un epílogo, que es muy interesante para dar un repaso a la cronología del movimiento hasta el momento en que se publicó, que era el año 2023, y os podéis hacer una idea que desde el 2021 se pasó a tener acciones más o menos mensuales de unas centenas de personas, por ejemplo, defendiendo huertos urbanos, ¿no? Por ejemplo, oponiéndose a la construcción de centros comerciales, a la construcción de autopistas, etcétera, etcétera, para ya estar en torno a finales del 21 en acciones directas muy fuertes contra la industria del cemento y el hormigón en la zona periurbana de París. Hubo un sabotaje muy grande de cementeras, ¿no? Que desarticuló durante bastantes días, creo que fue un poco más de una semana, la distribución de cemento en toda esa zona central del país, y luego un escalado de cada vez más miles de personas, por ejemplo, contra el acaparamiento de la tierra y del agua, ¿no? Contra los cultivos transgénicos, por ejemplo, en defensa también de algunos espacios que iban a ser sujetos a una urbanización masiva, y digamos el punto de inflexión en realidad de todo el movimiento, que fue la jornada de Saint-Solin, ¿vale? Saint-Solin, que es un pequeño pueblo rural de una zona cerealera en el estado francés, estaba siendo sometida y está siendo sometida sobre todo a una intensificación agrícola, ¿no? Que tiene como uno de sus artefactos centrales eso que se llaman megabalsas. Una megabalsa no es más que, digamos, un plástico gigante, ¿no? Que se construye en una hondonada y que lo que tiene como objetivo es
básicamente almacenar agua extraída del subsuelo, agua fósil que se llama, es decir, agua que al ser extraída hace que baje la capa freática y por tanto pues deteriora la posibilidad de la regeneración de los acuíferos, para tenerla a disposición para el regado, ¿no? Hay un movimiento de oposición muy grande por varios motivos, porque se pierde esa calidad del agua, porque queda expuesta a la contaminación, justamente por esa naturaleza fósil del agua y porque está siendo acaparada. O sea, es un recurso que al básicamente acabar en ese artefacto que es privatizado, pues es acaparado por las grandes empresas que además luego tienen una vocación fundamentalmente exportadora, ¿no? Y una dinámica colonial, tanto en su lógica de exportación desigual a otros países, como también por los entramados, ¿no?, financieros a los que pertenecen. De hecho, este verano, por ejemplo, la movilización puso mucho hincapié en un personaje del capitalismo francés muy importante, que es Bolloré, ¿no?, que se ha enriquecido con los puertos africanos, ¿no?, que básicamente su riqueza proviene de la exportación cerealera y que además es un magnate de la comunicación ahora mismo en Francia y está siendo uno de los principales responsables de dar espacio mediático a la extrema derecha, ¿no? Pues ese es el tipo de encrucijadas en las que se tratan de situar. Pues en una movilización masiva de 30.000 personas aproximadamente en marzo de 2023 en Saint-Solin, contra justamente esa construcción de macrobalsas, de repente lo que ocurrió fue que esa masividad en la movilización fue contestada también con una represión brutal, ¿no? Y os leo la parte con la que inicia el prólogo para que os hagáis una idea. Digo aquí, el 25 de marzo de 2023, 30.000 personas se dan cita en el distrito rural francés de Saint-Solin bajo la bandera de los Surmonts de la Terre, las sublevaciones de la tierra, diríamos en castellano. Columnas de manifestantes repletas de niños, coloridos animales totémicos, fanfarrias, máscaras de gas y escudos chocan frontalmente contra una línea policial que defiende con profusión de armamento el vacío. Granadas, cañones de agua y gases lacrimógenos para salvaguardar el enorme hueco abierto por un proyecto de una mega balsa de riego. Armas de guerra para defender un cráter, indestructible por definición e insuperable símbolo de la barbarie de la agricultura industrial, de los cúteres con los que el movimiento se propone liberar el agua. Tras 5.015 proyectiles disparados en algo más de hora y media, es decir, casi un proyectil por segundo, tantos como en todo 2009, ¿no?, en el caso francés, o sea, en ese rato se dispararon tantos proyectiles como se había disparado en todo el año 2009, el balance es de 200 manifestantes heridos, 40 gravemente mutilados y 2 en coma, ¿no? Los 2 ya despiertos, pero uno casi a punto de morir. Estuvo muy cerca de muerte. Supuso un punto de inflexión, yo creo, para el movimiento por muchas razones, ¿no? Ha sido el pico de su capacidad de movilización, no ha vuelto a conseguir a movilizar tanta gente como entonces, por un lado. Fue también el pico de su, digamos de alguna manera, visibilidad pública, no solamente en el Estado francés, sino internacional. Seguramente muchos de los que hayáis oído hablar de las sublevaciones de la tierra solamente habéis oído hablar de Saint-Solin. Eso suele ocurrir, igual no, pero es algo muy habitual y habéis tenido como esas imágenes muy espectaculares de la movilización. Y también fue un punto de inflexión porque de alguna manera como que agotó la paciencia del Estado francés, ¿no? Y se puso en marcha una campaña muy agresiva de criminalización y de intento de disolución. Es en ese momento en donde nace este libro, ¿vale? Este libro es un artefacto básicamente antirrepresivo, como os decía, que se armó de manera muy acelerada para tratar de recabar fondos ante básicamente la ilegalización por la fuerza, ¿no?, con argumentos de tratarse de un colectivo ecoterrorista por parte de Darmanin, ¿no?, por parte del Consejo de Estado francés, y también, y menos conocido y muy importante, el despliegue de varias operaciones policiales represivas contra algunas personas específicas que formaban parte del colectivo, que todavía están hoy pues sujetas a esos procesos judiciales y no se sabe muy bien qué va a ocurrir, pero algunas tienen riesgo de cárcel. ¿Cómo se organiza más o menos o qué forma toma una movilización de las sublevaciones de la tierra, ¿no?, y cuáles son los principios teóricos un poco que lo animan y estratégicos? Yo creo que a todo ello se puede acceder bastante con un libro que está construido como una especie de glosario, básicamente. Es un libro de lectura muy ágil, ¿no?, tiene una contribución más o menos equilibrada entre pues, grandes plumas del pensamiento francés contemporáneo y particularmente de la ecología política, y lo que es mucho más interesante desde mi punto de vista, reflexiones colectivas de todas las agrupaciones y de todas las sensibilidades estratégicas que componen el movimiento, ¿no? Entonces, por dar un vistazo rápido, ¿a qué se parece una movilización de las sublevaciones de la tierra? Pues básicamente, para que os hagáis una idea, es como una gran acampada, ¿no?, en donde te puedes encontrar pues desde capacidad para cocinar en el momento, ¿no?, para miles de personas, ¿no?, una base de cuidados, por ejemplo, con un hospital militar y un servicio psicológico, ¿no?, y un punto violeta. Te puedes encontrar también, ¿no?, todo el espacio político para la difusión de todos los colectivos que forman parte
de esa movilización y normalmente un llamado puntual a una o varias acciones, ¿no? Esas acciones tienen siempre la forma de un bloqueo, o sea, una gran movilización, que a lo mejor, pues, por ejemplo, puede bloquear un puerto, puede bloquear una carretera, ¿no? Puede bloquear una industria, y siempre una acción de desarme. De hecho, las sublevaciones de la tierra dicen que no es una acción de las sublevaciones de la tierra si no se dan esas tres cosas, ¿no? O sea, presencia en el territorio, bloqueo y acción de desarme. La cantidad de gente suele variar, pero es muy difícil ahora que se junten menos de unas cuantas miles de personas, y lo que ha sucedido para llegar hasta ese punto, pues es muy diverso, ¿no? Porque todo lo que sucede entre los encuentros es también de enorme importancia, ¿no? Entre los encuentros, por un lado, hay una red ahora ya muy tupida de relaciones, ¿no? Entre el colectivo de las sublevaciones de la tierra y los colectivos en defensa del territorio, y tiene que haber un colectivo en defensa del territorio que de alguna manera, no sé si solicite, pero al menos si muestre interés en que una acción se haga en su territorio para que eso se ponga en marcha. O sea, las sublevaciones de la tierra no van a un lugar y organizan esa movilización, sino que coorganizan siempre, ¿no? Y a partir de la voluntad de un colectivo que ya está allí trabajando. Lo que pasa es que en muchos casos, por ejemplo, el movimiento contra las macrobalsas o el movimiento contra el tren de alta velocidad, pues ya el contacto es cotidiano y muy fluido, hay reuniones periódicas, ¿no? Hay una semi-integración. Entre los diferentes encuentros hay también un trabajo muy importante en los grupos locales. Las sublevaciones de la tierra tienen un montón de grupos locales en muchas ciudades y pueblos, ¿no? Y esos grupos locales no solamente son de difusión o de recaudación, sino que muchas veces también tienen vocaciones directas de satisfacer necesidades. Toda la comida que se come, por ejemplo, en un encuentro de las sublevaciones de la tierra, viene de la producción agroecológica de algunos colectivos que forman parte de esa red y que cultivan sistemáticamente, no solamente para esos encuentros, sino también, por ejemplo, para alimentar otras movilizaciones, por ejemplo, movilizaciones sindicales, ¿no? Ahora eso es muy habitual, que si hay un piquete sindical, ¿no? Lo que se llaman esas cocinas colectivas que forman parte del movimiento vayan y alimenten a la gente que está en huelga. También entre los diferentes encuentros funciona la otra parte de lo que ellos llaman la retaguardia, ¿no? Eso lo cuentan muy bien en el libro, porque la retaguardia, digamos, como espacio de cuidado del movimiento, no solamente cubre, pues ya digo, ¿no? Un espacio contra agresiones machistas de atención psicológica o de atención médica, sino que también tiene una dimensión antirrepresiva y un acompañamiento entre encuentros. Y eso me parece una innovación también, digamos, en términos políticos muy, muy interesantes, ¿no? Cómo articular o cómo introducir la importancia de la noción amplia de cuidado, no solamente en el momento de movilización, sino en un acompañamiento continuado a la gente que ahí está participando, ¿no? Es como una especie de, pues, elevar al cuadrado lo que es el grupo antirrepresivo, ¿no? Pero llevado un poco como a otra escala. Y por supuesto, pues también hay como dinámicas anejas, y una que es muy interesante, que también hace entender mucho mejor este libro, es una visión bastante clara de la importancia que es poder posicionarse públicamente, ¿no? La importancia que tiene. Y ellos han construido una cosa que lo llaman ellos su barricada de papel, ¿no? Han movilizado a la mayoría de la gente que escribe en este libro, ¿no? Y lo que hacen sistemáticamente es tenerles un poco ahí preparados para si hay que intervenir de repente en prensa, ¿no? Para acompañar un encuentro, para si hay una polémica. Incluso han hecho algo más interesante todavía, que es hacerles los titulares de la asociación cultural de la que cuelga todas las sublevaciones de la tierra. Por tanto, si quieres encarcelar o ilegalizar a las sublevaciones de la tierra, tienes que meter en la cárcel pues a algunos de los intelectuales más importantes ahora mismo en el Estado francés, ¿no? Con lo que eso supone, también en términos de costo político. De hecho, la lógica en la que se movió la campaña antirrepresiva no solamente fue la de difundir y buscar fondos, sino que la acción principal fue una acción de autoinculpamiento, ¿no? O sea, lo que buscaron básicamente fueron adhesiones de gente que dijeron, bueno, de ese grupo ecoterrorista que queréis ilegalizar, yo soy miembro. Cualquiera podía firmar, ¿no? Yo firmé, ¿no? Mucha gente firmó en todo el mundo. De tal forma que es decir, bueno, si les vais a meter en la cárcel, a mí también, ¿no? Y eso, de alguna manera, con la posibilidad y con la capacidad que tuvieron de recabar cientos de miles de firmas, pues supuso un momento de legitimidad muy, muy alto, ¿no? Tanto que el proceso de ilegalización se ha frenado, ¿no? Se ha frenado fuertemente, lo que no significa que se haya frenado la dinámica antirrepresiva. O sea, ahora mismo, de alguna manera, todas las movilizaciones que se están realizando y se siguen realizando sistemáticamente, ¿no? Pues mantienen un nivel de masividad grande, pero también un nivel represivo muy, muy elevado. Y hay un momento de tensión ahora muy grande, ¿no? En cómo balancear esa cuestión de los riesgos con esa efectividad de las acciones de desarme, ¿no? Cómo equilibrar la posibilidad de hacer acciones que desarmen de forma efectiva, ¿no? Pero que también sean masivas y que no vuelvan a recaer un poco la clandestinidad. Y esos son los debates que se están teniendo en los últimos tiempos y en los últimos encuentros. Algunas ideas estratégicas que me parecen de mucha importancia dentro de este movimiento, ¿no? Y también alguna reflexión sobre, bueno, cómo podemos pensar en esto desde aquí, ¿no? Porque claro, contado así,
pues impresiona. Y la verdad es que si lo ves, impresiona todavía mucho más. Da bastante envidia, ¿no? Cuando estás allí, ¿no? Yo creo que una de las claves, no la única, probablemente, que ha permitido que esto se construya, es un largo trabajo de más de una década, sobre todo en el movimiento de las zonas a defender, de construcción de afinidades y confianzas mutuas entre movimientos y apuestas estratégicas diferentes. Y yo creo que esa posibilidad de lo que ellos llaman componer movimientos, ¿no? Es muy interesante desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque lo que se está poniendo sobre la mesa un poco es que quizá el grueso de la energía no tiene que dedicarse a criticar mutuamente las estrategias de cada cual, ¿no? Sino habiendo un acuerdo común con los objetivos, y eso es lo más difícil, ¿no? Cómo han conseguido ponerse de acuerdo con tener un discurso radicalmente crítico con el capitalismo, ¿no? Y radicalmente crítico con las infraestructuras, ¿no? Porque eso es lo que no tenemos aquí, ¿no? Pues puede aunar fundamentalmente estrategias que per se cada una se le identifica un potencial y además también se le identifica una incapacidad, ¿no? Si se articula por separado, ¿no? Porque una alegación por separado o una acción de sabotaje que hacemos dos encapuchados que luego no aparecen nunca más, ¿no? O una gran movilización que solamente tiene un impacto en términos comunicativos, ¿no? O una acción sindical aislada, pues tiene la verdad una capacidad de recorrido muy limitada, ¿no? Sin embargo, un mismo marco que de alguna manera aglutina todo ese tipo de actuaciones y que combina de manera sinérgica todas esas opciones estratégicas, incluso con disonancia, ¿no? Porque ellos insisten mucho que no han construido ni un frente común, ni una coordinadora, ¿no? Sino que es una composición. El artículo que dedican a eso es muy interesante, ¿no? O sea, cada cual tiene una autonomía de cómo actuar, ¿no? Hay ese marco y ese objetivo compartido y no tiene por qué haber acuerdo en todo, puede haber hasta cierto punto disonancia, ¿no? Ellos utilizan la metáfora del jazz y de cuando de alguna manera pues tú haces una jam session, ¿no? Donde cada uno se incorpora, cada uno tiene su instrumento y puede haber un momento de disonancia también de Blue Note y no pasa nada, ¿no? Pues eso yo creo que como idea tiene un enorme potencial, diría. Y luego, en relación a cuáles son los contrastes y cómo eso nos puede, de alguna manera, hacer pensar en qué podríamos o no hacer aquí, está claro que hay puntos de partida ya que son bastante diferentes, ¿no? Y en el prólogo, pues bueno, yo recupero algunos que quizá pues, nos pueden hacer reflexionar, ¿no? Por un lado, estamos en un territorio, en el Estado francés, en donde el recorrido, tanto práctico como intelectual, del ecologismo en general, pero también de algunas corrientes, por ejemplo, como el decrecimiento, ¿no? O en general la filosofía de la ecología política, pues es muy elevado, ¿no? Tú puedes encontrar, por ejemplo, en un kiosco 5 o 6 publicaciones periódicas dedicadas al decrecimiento, por ejemplo, ¿no? Hay una cantidad de elaboración teórica al respecto de muchos de estos elementos que es enorme. Por ejemplo, yo que sé, algunas de las claves que ellos movilizan como lemas o como principios aglutinantes tienen que ver con eso. Uno de los lemas es: nosotros no estamos defendiendo la naturaleza, somos la naturaleza que se defiende. Por ejemplo, allí hay una recuperación de toda la crítica al antropocentrismo, ¿no? Toda esa reivindicación de la agencia de lo no humano que se articula de repente en ese movimiento. O, por ejemplo, ellos dicen: no estamos interesados en defender la tierra con mayúsculas, sino la tierra con minúscula. Pues ahí también hay una crítica, ¿no? A la noción de lo global, al ecologismo abstracto que trata de luchar, por ejemplo, contra el cambio climático, pero luego no tiene un arraigo territorial, ¿no? A la centralidad que tiene la tierra, ¿no? En términos también de subsistencia, ¿no? La tierra como espacio de producción, la tierra como espacio de reproducción del modo de vida campesino, pero la tierra también como espacio de convivencia con lo viviente, ¿no? Entonces, todo ese humus un poco teórico y toda esa también extensión y legitimidad de las ideas del ecologismo social, claro, hace que a priori haya una disposición mucho más favorable a un movimiento como este, ¿no? Luego también hay otra excepcionalidad muy importante que es el mundo rural del Estado francés, que es muy distinto, también en diferentes partes, no es homogéneo, ¿no? Pero que en términos generales pues tiene un nivel digamos, de población, un nivel de organización política, ¿no? Un nivel también, digamos, como de autopercepción, ¿no? De dignidad, si se quiere, ¿no? O de legitimidad y de valorización mucho más alto, que también permite que muchas cosas sean posibles. Yo viví un tiempo en Francia, en un pueblo de 120 habitantes, creo que era, ¿no? Con un pueblo de cabecera que tenía unos 3.000, 4.000 habitantes, y había un festival de teatro, había un mercado todos los domingos, había creo que 3 o 4 colectivos funcionando en paralelo, pues uno de crítica a la digitalización, otro en contra de la identificación con chip de animales, ¿no? Etcétera, etcétera. Claro, hay un tejido en algunas zonas que es muy denso y que además sobre todo tiene una articulación muy importante en el sindicalismo agrario, ¿no? Un sindicalismo agrario como el de la Confederación Paisán, que tiene una visión explícitamente agroecológica, ¿no? Pues es un componente diferencial muy importante, porque permite pues, que muchos territorios estén permeados de discursos que a día de hoy, pues aquí en el mundo rural es muy difícil de encontrar,
¿no? También hay, digamos, un Estado que no ha desmantelado sistemáticamente todo lo que ha sido esos espacios rurales y que tampoco ha tenido como único objetivo básicamente el convertirlos en territorios de reserva, ¿no? para extraer materias primas o para producir aquello que es necesario en las ciudades. De hecho, todavía hasta el día de hoy, por ejemplo, en términos legales, se mantiene una cierta protección de la tierra agrícola, que es heredada de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, la tierra todavía legalmente es considerado no como un bien privado, sino un bien privado de uso público. Entonces, por ejemplo, tú no tienes la capacidad de vender una tierra agrícola si no va a seguir usando si no se va a seguir usando en términos agrícolas. Se tiene que dar un mantenimiento del uso agrícola de esa tierra, ¿no? Hay muchas dinámicas perversas en torno a eso, porque, por supuesto, pues la agricultura industrial y los grandes actores industriales acaparan un montón de tierra utilizando justamente esos mecanismos legales, pero, claro, el marco es muy distinto. Y luego, sobre todo, yo diría que la mayor excepcionalidad y lo que marca más esa diferencia, en términos incluso de continuación humana de los mismos protagonistas, ¿no? Pero también de conformación de ese horizonte radical compartido y de esas afinidades, es el movimiento de las zonas a defender, ¿no? Ese movimiento que tuvo como, de alguna manera, ejemplo paradigmático, la oposición a la construcción del aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes, ¿no? y la idea un poco de que no se debe separar radicalmente la lucha de la construcción de modos de vida diferentes, ¿no? En términos de autonomía. Esta idea de que para oponernos a la construcción de esta infraestructura nos vamos a instalar aquí, ¿no? Y vamos a desarrollar una experimentación viviendo, por ejemplo, pues básicamente a base de la producción agrícola, ¿no? Experimentando, por ejemplo, con oficios tradicionales y realizando, por ejemplo, pues ya esa red de apoyo, ¿no? Movilizaciones masivas que ya aglutinaron a mucha gente en torno a esa bandera de la defensa del territorio. Y también un lugar en donde se encontraron todos los movimientos sociales de manera recurrente, ¿no? Si habéis conocido o habéis visitado Notre-Dame-des-Landes, pues era muy habitual pues encontrarte de repente pues encuentros del movimiento feminista, ¿no? Encuentros de otros territorios, intercambios incluso en términos internacionales, por ejemplo el encuentro zapatista, etcétera, etcétera, ¿no? Un espacio que no solamente fue puntualmente muy interesante y que también tuvo muchos conflictos, luego puedo cerrar con los temas de los conflictos si queréis, si eso os interesa más, pero que también tuvo como la capacidad de emular, ¿no? Básicamente de ser emulado y de inaugurar como un modelo de lucha, ¿no? De repente, pues hacer un AZAD era una manera de oponerse pues, a un centro comercial, era una manera de oponerse a un almacén de residuos nucleares, o era una manera de oponerse a la construcción del tren de alta velocidad o de una autopista, ¿no? También tuvo su propio balance represivo grande, incluso una innovación jurídica represiva pues bueno, bastante intensa, ¿no? Se inventaron, por ejemplo, como una especie de destierros puntuales, órdenes de alejamiento, ¿no? Y mucha gente pues acabó bastante empapelada, la verdad, con todo esto, ¿no? También el cambio de dinámica de no estar ya tan posicionados en un solo territorio y hacer esta dinámica de lucha más itinerante es una respuesta a esa nueva estrategia represiva. Bueno, si echáis un vistazo al libro, solamente por daros como una idea, pues vais a encontrar entradas que son muy diversas, pero para que os hagáis una idea de los conceptos más o menos que se tratan, os digo solamente algunos, ¿no? Acaparamiento, autonomía, campesinado, capitaloceno, comedores en lucha, que es lo que os he descrito, composición, comuna, cuidados, desarme, ecofeminismo, emergencia climática, estacionalidad, estado colonial, Gaia, hormigón, juventud por el clima, ludismo, naturalistas de las tierras, queer, subsistencia, tecnologías, terrestre, violencia y contraviolencia, viviente o ZAR, ¿no? Entonces, todo lo que yo os he contado, más o menos, en el libro lo vais a encontrar ya sea en esos marcos teóricos o en esas reflexiones estratégicas, ¿no? que cada uno aporta desde su experiencia. Contaros también que a día de hoy sí que existe ya un libro que se puede considerar un manifiesto del movimiento, porque este libro no es un manifiesto del movimiento, eso sí que es importante, ellos hicieron mucho hincapié en ese asunto, ¿no? O sea, esto es una recopilación de contribuciones firmadas individualmente, ¿no? Que evidentemente pues, se le pide a gente afín y te sirve como para hacerte una idea de cuál es un poco el universo de conceptos, pero que no se firma como movimiento. Ahora sí que existe ese libro que se ha llamado Premier Secus, que no creo que tarde mucho en publicarse en castellano porque intentamos con Virus hacer la edición y ya los derechos están comprados. O sea que alguien lo debe estar traduciendo y preparando, ¿no? Y bueno, pues ahí ya vais a ver que hay una descripción más exhaustiva de esta apuesta estratégica, de cómo funciona una movilización, de cuál es la estructura organizativa del movimiento, ¿no? Y también de algunas apuestas conceptuales en torno a la naturaleza o en torno a los cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, os animo que si leéis francés, pues ya lo podéis echar un ojo o que estéis atentos, atentas, porque ahí yo creo que sí habrá como algo más accesible. Y respecto a cuál ha sido el recorrido de la idea de poner en marcha una dinámica similar,
pues sí que podemos decir ya que, bueno, yo que he estado acompañando el libro, pues ha suscitado mucho interés, ¿no?, dentro del contexto del ecologismo social, muchas ganas también de pensar cómo se podría aprovechar para cosas que estén sucediendo, y en el lugar donde de alguna manera pues ha habido un impacto más directo ha sido en Cataluña, sin duda, ¿no? En Cataluña esto ha circulado mucho, había ya ideas previas de hacer algo parecido, incluso gente de las sublevaciones de la tierra que vivía parcialmente en Cataluña, creo que eso ha ayudado bastante, y se ha puesto en marcha ya una dinámica de lucha con el nombre de Revoltas de la Terra, que va a comenzar este puente de mayo en el campo de Tarragona, justamente para oponerse a la construcción de una macrofábrica de baterías que simbólicamente va a estar entre la industria química de Tarragona y la central nuclear de Tarragona, ¿no? O sea, se ha elegido un poco también eso en el contexto catalán, porque justamente Tarragona es por excelencia el territorio de sacrificio de Cataluña, ¿no? Y hay una historia también muy potente de luchas en defensa del territorio, por desgracia no exitosas, ¿no? Pero la lucha, por ejemplo, contra la energía nuclear en Cataluña, pues en Tarragona fue muy potente, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis interés y ganas quizá de participar en algo de este tipo, pero no tenéis posibilidad de iros hasta Francia, o no os animáis, por ejemplo, porque luego allí para hablar francés puede ser un poco más complejo, pues vais a tener esa posibilidad en Cataluña, ¿no? Que yo creo que justamente pues si ha conseguido un poco madurar, yo creo que precisamente viene de una dinámica también larga de repensar una articulación entre los movimientos en defensa del territorio y otros, ¿no? Y de una apuesta por tratar de hacer una especie de composición, que veremos qué tal sale. Desde luego, porque no se hayan esforzado no va a ser, porque yo que les estoy acompañando un pelín, el esfuerzo que están haciendo es increíble para tratar de tener pues toda la infraestructura que es necesaria, que es muchísima. Por ejemplo, en la última conversación que tuvimos me llamaban desesperados si conocía a alguien que tuviera carpas. Claro, porque cuando montan un encuentro de estos a lo mejor hay 10 carpas, ¿no? Claro, una carpa vale un huevo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas están tratando de resolverlas, ¿no? Y luego también ha habido muchísimo esfuerzo por convocar a todos los actores interesados en el ámbito catalán. O sea, todas las librerías, por ejemplo, como esta, todos los colectivos, etcétera, se han encargado de, durante varios meses ya, ir a visitarles uno a uno, contarles qué es lo que quieren hacer, ¿no? E invitarles a que participen. Así que yo espero, creo, deseo que va a ser un éxito, ¿no? Cosas parecidas en otros territorios creo que no existen a día de hoy, ¿no? Que de alguna manera, pues, lo podemos discutir quizá más para el contexto de aquí. Yo conozco más el contexto vasco, que es donde vivo ahora, ¿no? Pues sigue habiendo bastante separación, ¿no?, entre los movimientos en defensa del territorio, ¿no?, y otros movimientos, ¿no?, que van teniendo, por desgracia, como trayectorias un tanto paralelas, ¿no? Bueno, es comprensible también que así pase, porque hay muchos actores que no tienen mucha voluntad de componer, entonces es difícil que así sea, ¿no? Pero por desgracia, pues probablemente va a suponer una dificultad para tener capacidad más efectiva. Y sobre los conflictos, por si alguien, como esto es un espacio libertario, también podemos hablar de eso, ¿no? Que seáis muy conscientes que no a todo el mundo le gustan las sublevaciones de la tierra, como no a todo el mundo les gustaba las zonas a defender, y particularmente el anarquismo francés es bastante crítico de esta dinámica de lucha, ¿no? Y como lo fue también de la SAT, y con argumentos relativamente similares, y eso es un poco más complejo de contar, porque tiene que ver con el hecho de que en Francia existe una sensibilidad política, aquí diría inexistente, que es el así llamado apelismo, ¿no? Que viene un poco de las acciones y de las reflexiones del Comité Invisible, que quizá os suena, que también ha ido teniendo como una evolución pues bastante particular, porque de una especie de insurreccionalismo comunalista ha ido pasando a una focalización en la cuestión del territorio y el poder logístico, y han sido, yo diría, los actores estratégicos más capaces y más inteligentes, ¿no?, dentro de todo este ciclo de la SAT y de las sublevaciones de la tierra. Yo creo que las contribuciones estratégicas más importantes, por ejemplo la de composición, vienen de esos actores, ¿no? Entonces eso se ve como con cierta desconfianza por algunos sectores libertarios en términos de un cierto vanguardismo, ¿no?, en términos de una quizá irresponsabilidad en términos de la movilización, ¿no?, de una instrumentalización de la gente, y también se está viendo como con cierta reticencia, de alguna forma, lo que consideran una opacidad, ¿no?, como una insuficiente horizontalidad dentro del movimiento. Yo leo con interés toda esa bibliografía y para mí personalmente no es muy convincente esas críticas, por lo que conozco de cómo es la dinámica, pero también la conozco de forma parcial, ¿no?, fragmentaria y episódica. Entonces, bueno, que sepáis que eso existe y que también pues merece la pena leerlo y verlo, ¿no? Desde un punto de vista teórico, que critican lo que ellos creen que es una raíz blanquista de este movimiento, hasta desde un punto de vista práctico, ¿no? De una idea como de cooptación, ¿no?, o una idea de instrumentalización. Si queréis luego en el debate, si os apetece, podemos profundizar un poco más en ello. Pero las que yo conozco, y en contraste con la gente que yo conozco y la experiencia que yo he tenido, me parecen críticas un poco injustas. Y siendo un poco malo, diría que lo que creo que tienen, sobre todo, es envidia. Envidia. Es la impresión que a mí me da. Y lo dejaría ahí por mi parte. Luego ahora podemos quizá
dialogar o profundizar más en algún ámbito que os interese. Os invito a leer el libro, que es muy ágil, es muy interesante y es muy nutritivo, la verdad. Hombre, yo creo que sí, claro, todos los colectivos antimilitaristas se están movilizando fuertemente, ¿no? Por ejemplo, en el contexto vasco se ha publicado un libro por el colectivo Gasteizkoa, que lleva mucho tiempo trabajando en eso, identificando un poco cuáles son los actores clave, ¿no? de esa industria militar, desde, yo creo, casi todos los actores de izquierda que yo conozco, ¿no? Digamos, de izquierda a la izquierda parlamentaria, pues hay un discurso crítico con ese rearme. La cuestión está en ver en cómo se va a articular eso, ¿no? O sea, todavía no está muy claro qué tipo de articulación en términos de movilización puede venir un poco ligada a eso, ¿no? Sobre todo porque, claro, se está imponiendo como una especie de razón de Estado, ¿no? Incluso emulando los discursos de la pandemia, diciendo, bueno, pues esto es inevitable, esto es lo que hay que hacer. Va a haber un impulso muy, muy grande también, claramente, a una financiación finalista dirigida a una especie de neokeynesianismo de guerra. Y si no hay una capacidad de movilización, y yo diría que con una importancia sobre todo de los propios actores laborales, ¿no? Dedicados a esos sectores industriales, que puedan eventualmente movilizarse, eso es lo que están intentando esta gente, ¿no? Dialogar con los sindicatos, ver si puede surgir una especie de oposición desde ahí, pues va a ser muy complejo, porque claro, va a ser un momento de inversión. Pero también se están cayendo las caretas, yo diría, ¿no? O sea, ahora mismo yo creo que la posibilidad de movilizar simultáneamente el discurso del capitalismo verde y digital y el discurso del neokeynesianismo de guerra no es posible, ¿no? Y de hecho cada vez más yo creo que vemos una Comisión Europea que básicamente va a dejar caer incluso el sucedáneo de lo verde, ¿no? Que tenía en marcha, ¿no? Para centrarse básicamente ahora sí en la cuestión de la supervivencia, ¿no? La cuestión un poco de cómo sobrevivir en un contexto geopolítico hostil, ¿no? Y cómo armarse, pues usando la razón de Estado de toda la vida, ¿no? O sea, básicamente pues el terror a una invasión, ¿no? La necesidad de un rearme, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me da la impresión más bien de que si se va a caer algo, va a ser, ya digo, el sucedáneo del discurso de capitalismo verde, ¿no? Para ya ir a una razón de Estado más cruda, ¿no? Realmente, de la autodefensa. O sea, vamos, ya es ridículo el nivel de hipocresía, ¿no? de la Unión Europea. Yo creo que ya no es sostenible durante mucho más tiempo, en realidad. No, yo lo que digo es que Ursula von der Leyen, cuando comenzó su mandato, ¿no? Planteó un poco esta idea de los pactos verdes, en donde te venía a decir, no, bueno, Europa de alguna forma se va a posicionar a base de ser la más exigente ecológicamente, tener las normativas, por ejemplo, más severas contra los fitosanitarios, ¿no? A base exclusivamente de energías renovables. O sea, fue ese discurso de la transición verde y digital. Y digo que el discurso ahora ya no es ese, ¿no? Que el discurso ahora ya es el de, bueno, tenemos que ser competitivos, por tanto, pues eso de ya no usar tantos pesticidas lo vamos a olvidar, ¿no? Tenemos que defendernos, por tanto, la industria, pues si tiene que ser la militar, será la militar. O sea, que decir que ya no es ese discurso de, bueno, nosotros somos los adalides de la transición ecológica, ¿no? Y de los derechos humanos, y con eso nos sirve. O sea, cuando se tambalea el paraguas de la OTAN, ¿no? Y cuando la situación geopolítica cambia, pues vuelven a lo de siempre de manera más explícita, que nunca habían abandonado, ¿no? Me refiero a eso, no es una cuestión de... voy a empezar por el último, que es lo más fácil, y luego te cuento lo otro. Es que lo he llamado manifiesto, pero es un libro así. O sea, no es que no es un panfleto. Entonces el libro lo ha editado una editorial, y las editoriales normalmente, claro, pues parte de su funcionamiento normal es tener derechos que luego venden. Simplemente es eso. Me imagino que eventualmente luego el texto circulará seguramente, ¿no? Pero mientras, pues esto también les pago un dinerillo, para poder ser editado. Por ejemplo, a la editorial que lo sacó, no al movimiento, que la editorial que lo sacó fue Soye. Lo que pasa es que luego la editorial dio todo el dinero al movimiento, ¿no? Que era ese acuerdo particular. Pues es una cosa muy habitual del mundo editorial, no es nada particular de eso. Simplemente lo he llamado manifiesto, pero es un libro. Sí, no he entrado en tanto detalle, ellos lo explican con mucho más detalle, justamente en Premier Secus. Lo que funciona es una asamblea del colectivo de Surmont de la Terre. Esta se junta con una periodicidad, me parece que mensual, ¿vale? Y tienen como encuentros también periódicos, más o menos trimestrales, con muchas de las redes en defensa del territorio. Entonces, una vez por semestre, a partir de esas reuniones, se hace como un calendario de movilizaciones y se hace público. Entonces se decide en qué lugares se van a hacer esos movimientos,
y no es que haya un compromiso firmado de que vas a ir, pero de alguna manera la participación o la pertenencia al Sumón de la TER implica que tú te comprometes a ir a la mayoría, ¿no?, de esas movilizaciones que puedan, que de antemano además tienen fecha ya de 6 meses, ¿no?, normalmente, más o menos, lo llaman temporadas. El elemento que critican más los anarquistas es que entre las reuniones de mes a mes hay como una especie de comité que funciona, ¿no?, básicamente pues, para cuestiones de coyuntura, digamos, ¿no?, como una especie de mini secretariado, ¿no?, que va pues, tomando como algunas decisiones más urgentes y que de alguna manera pues, vuelve a la asamblea en ese mes para las que no han sido urgentes y que también de alguna manera, claro, lo que cuentan, porque yo no formo parte de esas asambleas, yo no lo puedo evaluar, ¿no?, es que básicamente pues, mantienen, digamos, en toda la medida de lo posible, digamos, esa vinculación con la asamblea, no ser que sea estrictamente urgente y haya que tomar una decisión específica de algo represivo o de una cuestión comunicativa, etcétera, lo que supone un nivel de no horizontalidad claramente, ¿no? También otra crítica que anticipabas bien es que sí, tú no puedes ir y hacer la acción que te dé a ti la gana, ¿no? O sea, tiene que haber un acuerdo de cuál va a ser la acción de bloqueo y cuáles van a ser, porque pueden ser varias, las acciones de desarme, ¿no? Entonces luego ya, cuando eso se ha determinado, que se determina en la asamblea, sobre todo con los grupos locales, que son los que tienen que ver pues, qué es prioritario, qué no, hasta dónde quieren llegar, hasta dónde no, cuál va a ser el nivel de riesgo que se quiere asumir, etc. Luego lo que se diseña son niveles de participación distintos. Entonces tú estás en el campamento y cuando va a haber una acción de desarme se suele convocar como cortejos distintos o algunas veces incluso acciones distintas que se le asigna un nivel de riesgo a priori. Entonces tú sabes de alguna manera si vas a una u otra pues que puede haber un nivel represivo mayor o menor, ¿no? Entonces tú puedes estar allí y hacer una mani, simplemente, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos el La Rochelle este verano, pues para que os hagáis una idea, hubo una movilización que es muy raro, pero ha pasado, que no fue anunciada, porque nunca había pasado eso antes, pero claro, con el nivel de represión que hay, empiezan a tener dificultades para anunciarlo todo públicamente antes. Entonces hubo un bloqueo con tractores en el puerto de La Rochelle a primera hora de la mañana que no fue anunciado, en el que tú no podías participar, o sea, ahí solo participaron los convocantes locales. Luego hubo la manifestación de alto riesgo, en la que lo que hicimos fue caminar desde el centro de La Rochelle en una manifestación para intentar bloquear el puerto de La Rochelle, y no llegamos, porque cuando estábamos ya en las calles antes de La Rochelle, pues bueno, aquello fue un caos y pasaron muchas cosas. Hubo muchas cosas espontáneas, o sea, no estaba planeado que se saqueara un supermercado y se saqueó un supermercado, pero digamos que el objetivo era básicamente ir al puerto de La Rochelle. Y luego en cambio hubo una manifestación por el paseo marítimo de La Rochelle, ¿no? Que esa fue la que convocaron, digamos, en plan familiar, ¿no? Que luego llegó la policía también. O sea, no pasó nada, pero bueno, que claro, uno va a una movilización, está claro, ¿no? Pero esa, digamos, que siempre está diseñada para que en principio no pase nada. Y en todo el tiempo hay gente de la organización que está dando vueltas por todos los espacios, ¿no? Como viendo si hay alguien que está perdido, si hay alguien que tiene algún problema, si hay alguien que están heridos, ¿no? Hay los médicos que también están presentes, ¿no? Gente que si ve a alguien que se ha dispersado trata un poco como de llevarle a algún núcleo específico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que son fáciles como de identificar. Los cortejos normalmente suelen tener como referente, pues lo hacen como animales totémicos, ¿no? Entonces eso suele ser como el punto de referencia para seguir. Eso es lo que yo sé, ¿no? Básicamente, ¿no? Luego hay algunos espacios en donde tú puedes entrar directamente. Por ejemplo, todo lo que fueron las labores de traducción, claro, a mí me tocó eso mucho, porque como yo sí que podía hablar francés, inglés y castellano, pues estuve en el colectivo que hacía las traducciones de todas las charlas, que no os he contado, también hay charlas cuando estás allí en las acampadas, me he olvidado ese punto. Pues ahí hubo todo un equipo autogestionado durante todo ese tiempo, que se encargó de las traducciones. Había un grupo autogestionado para limpiar los baños secos, un grupo autogestionado para cocinar, un grupo autogestionado para toda la gestión luego de la limpieza, etcétera, del campo, pero también de las comidas. Toda la construcción del campamento es autogestionada cuando llegas, ellos se encargan de llevar los materiales y de montar las carpas, pero luego todo se hace allí sobre la marcha, ¿no? O sea, se construyen a lo mejor 20 baños secos, ¿no? Que está ya bastante hecho, un sistema de gestión de agua, unos urinarios, etcétera, ¿no? En cambio, por ejemplo, la acampada que sirvió de base, que no fue La Rochelle, fue a 60 kilómetros, se hizo en un campo municipal. O sea, fue un ayuntamiento que cedió ese terreno, ¿no? También como una manera de blindar contra la represión. En cambio, en el que habíamos hecho antes contra el tren de alta velocidad, fue un terreno de un afectado, de un campo que iba a estar destruido, era un humedal, ¿no? Y se hizo ahí. Entonces también eso es diverso. Pero el grueso del funcionamiento de los encuentros es autogestionado, ¿no? La toma de decisiones tiene un nivel de verticalidad. Hasta donde yo sé. He estado muy a tope, pero lo leeré, claro, lo leeré con interés. También depende mucho de si
si ha firmado un grupo local o quién, porque también eso a veces puede pasar mucho, ¿no? Que puede haber un grupo local. A mí me sorprende a priori. No sorprende a cualquiera. No me parece la posición más habitual. Ahora hay dos cosas, a lo mejor, o sea, las sublevaciones de la tierra, eso sí que lo sé, que me consta, ¿no? Tienen como bastante obsesión, entre comillas, con elegir luchas que puedan ganar. Eso sí que es una cosa que es importante para ellos, ¿no? O sea, como de alguna manera con una lógica de esperanza, de acumulación de fuerza, ¿no? O sea, y de hecho están ganando luchas, se han parado una carretera, tal, ¿no? Entonces, mucha gente sí que también han tenido diálogos críticos de, coño, ¿por qué no vais, por ejemplo, contra la industria nuclear francesa? ¿No? Porque pues, hay un problema en Francia en la industria nuclear, que es un país ultranuclearizado, ¿no? Y en cambio dicen, bueno, pues preferimos ir primero contra las megabalsas, ¿no? Que entendemos que a lo mejor va a ser mucho más fácil que por la movilización que ya hay, porque se está instalando, etcétera, haya victorias, ¿no? O preferimos ir contra esta carretera, a lo mejor, y no otra, pues porque ya hay un núcleo de gente que está funcionando, pero además es que es ilegal, ¿no? Entonces, eso me pega, digamos, con cierta visión táctica, entre comillas, ¿no? Pero claro, ya hasta ese extremo no lo sé. Y luego lo otro que me pega puede tener mucho que ver también con una cosa que hablábamos antes, ¿no? Y es que en Francia ha habido como dos grandes movimientos muy ambiguos y grises, pero con una enorme capacidad de movilización, que ha sido el movimiento de los chalecos amarillos y el movimiento en el campo, ¿no? Entonces el movimiento de los chalecos amarillos tenía como lema el fin del mundo y el fin de mes es la misma lucha. O sea, ahí ya hubo como un intento, de alguna manera, de bueno, pues poner en diálogo la lucha por el trabajo y la lucha ecologista. Entonces no me extraña que puedan querer tener una incidencia ahí, como también han querido tener una incidencia en las movilizaciones, digamos, de los trabajadores del campo, que tuvieron, ese sí me lo leí, por ejemplo, tuvieron un panfleto, una intervención propia junto a la Confederación Paisán, ¿no? Que, bueno, era muy crítica a la agricultura industrial, pero, por ejemplo, tenía también argumentos proteccionistas del campo francés, ¿no? O sea, bueno, intentan tener una incidencia coyuntural también, ¿no? Entonces, claro, también no sé qué estará pasando, igual hay un conflicto en una fábrica específica, no lo sé, habría que verlo un poco, pero lo leo más en esa clave, ¿no? Quizá, claro, si tú tienes alianzas también con los actores sindicales, pues a lo mejor en un momento dado los actores sindicales también te pueden pedir, o sea, te dan y te piden, no lo sé. Pues habría que verlo, lo buscaré, claro. Claro. Pues puedo, mira, le voy a preguntar directamente a mis amigos, que me comenten un poco qué puede haber con eso. O sea, yo diría que desde luego no es su posición política de fondo, eso está claro, porque la posición política de fondo ellos se vinculan con la dinámica de recuperación de tierras y de recuperación de saberes con un discurso alineado con la autonomía y la subsistencia. O sea, esa es la puesta de fondo claramente, ¿no? Para un modelo campesino. Entonces, claro, a mí me sorprende, en todo caso, también puede haber supuesto un cambio de rumbo, eso también puede pasar. O sea, desde luego desde Sansolín han quedado un poco superados por su propio éxito. Entonces, este verano es verdad que yo sí que pude entrar en una de las reuniones que había, porque estábamos ahí como de delegación de Euskal Herria y tal, y un poco de conversación pudimos tener con los que estaban organizando, y había ciertas tensiones. De, por ejemplo, pues si seguir llegando hasta los últimos términos con la acción directa, con lo que había supuesto en términos de riesgo o no. También se vio muy claro porque hubo dos acciones de desarme absolutamente distintas. Hubo esa que os he contado yo, que es la que yo fui, por eso es la que sé, pero luego hubo otra, que yo no fui, que convocaron en bicicletas, ¿no? Y entonces esa consistió en ir a una macrobalsa, ir todos en bicis y coger, como con aviones de papel, lentejas de agua, tirarlas para que crecieran y bloquearan las tuberías, ¿no? Entonces, claro, fue una acción de desarme muy distinta a la de la Rochelle. Entonces, bueno, no lo sé, le preguntaré. Pues sobre lo primero, no, o sea, aquí no hay una adhesión colectiva porque cada cual escribe su cosa, ¿no? Entonces lo que hay aquí son contribuciones colectivas de muchos de los colectivos que forman parte de la dinámica de lucha de las sublevaciones de la tierra. O sea, hay contribuciones, pues yo que sé, de biólogas y biólogos que se llaman naturalistas en lucha, de gente como Fridays for Future, ¿no? Hay como intervenciones colectivas, pero cada una es propia. Luego en el manifiesto, sí, eso es un manifiesto que es asumido, pero claro, las sublevaciones de la tierra es un colectivo, ¿no? Que son los que se encargan de alguna manera como de dinamizar y de darle como un hilo de continuidad a todas las acciones. Pero no significa que todos los otros colectivos necesariamente se subsuman. O sea, es decir, la Confederación Paisán no son las sublevaciones de la tierra, ¿no? O sea, tienen una dinámica compartida de acción, pero tienen independencia estratégica y política. Entonces, no significa eso que la Confederación Paisán firme el libro de las sublevaciones de la tierra. O sea, las sublevaciones de la tierra es el manifiesto, digamos, de las sublevaciones de la tierra, de ese colectivo específico. Luego la dinámica de lucha es más amplia, o sea, tiene como contribuciones de otros actores también. Entonces, esa es la diferencia. La segunda se me ha olvidado. Los requisitos para hacer una acción. Ah, sí. Dicen que una acción tiene que tener como tres elementos. Una, que haya una ocupación temporal de un espacio,
¿no? O esta acampada que se hace, que tiene que ser como varios días, en donde pues eso tú puedes ir y no salir de la acampada, si quieres, ¿no? O sea, ya digo que es un espacio cultural, hay charlas, ¿no? Hay también teatro, hay conciertos, o sea, bueno, otra crítica que no hemos discutido es que cada vez se va pareciendo un poco más a un festival, porque se junta mucha gente y hay un montón de actividades, ¿no? Entonces eso es un requisito, que haya ese momento de ocupación. Luego otro requisito es que haya un bloqueo, lo llaman, ¿no? O sea, que se bloquee, pues, por ejemplo, pues, una carretera, ¿no? O se bloquee un puerto, se bloquee una infraestructura, se bloquee una obra. Por ejemplo, eso es lo que se intentó con el tren de alta velocidad, bloquear la obra, pero no llegamos hasta la obra, nos pararon en una carretera, entonces cortamos la carretera un montón de rato intentando ir. Y luego la acción está de desarme, o sea, es decir, un sabotaje, ¿no? Pues yo qué sé, pues en las macrobalsas pues iban con cúteres y las rompen, entonces el agua se reabsorbe y vuelve a la capa freática. En las cementeras rompieron las máquinas, básicamente. Se colaron en la cementera y las destruyeron y las inhabilitaron. En las obras de construcción del tren de alta velocidad, en otro anterior, destruyeron también las retroexcavadoras, las sabotearon las máquinas. Entonces, en todas las acciones tiene que haber un sabotaje, al menos. Lo que pasa es que esos sabotajes, a diferencia de los que estamos aquí acostumbrados, que son populares, o sea, se hacen a plena luz del día y las hacen cientos de personas simultáneamente. O sea, cuando salían bien, por ejemplo, los sabotajes a las balsas, pues de repente 150 o 200 personas se metían en las balsas con cúters y las rompían, ¿no? Por eso ahora, por ejemplo, la represión previa es tan dura. Pues te requisan todo, ¿no? Se encargan de que tú no puedas llegar con lo que necesitas. Bueno, ya hasta niveles absurdos. Por ejemplo, el último encuentro grande del verano, que se hizo ahí cerca de La Rochelle, había una prohibición por parte del departamento, como de la comunidad autónoma, de todas las grandes superficies que alquilan generadores, que no pudieran alquilar generadores ese fin de semana, para que asegurarse de que no consiguieran alquilar un generador para tener energía eléctrica. Tuvieron que pasar de contrabando los generadores, ¿no? Por supuesto, hacen unas operaciones para llevar los materiales al lugar que son muy rocambolescas, ¿no? Vinieron por carreteras de montaña, bueno, claro, hay como todo el esfuerzo en que eso no pueda suceder ahora mismo, ¿no? En evitar a priori, ¿no? antes de que empiece. Y lo de vivir en el campo, claro, la gente que se está encargando fundamentalmente de trabajar con ese objetivo de que haya una instalación campesina rural masiva es otro colectivo que se llama Reprise de Terre, ¿no? Del que hablo un poquito en el prólogo, que ellos sí que hacen como ese análisis de que es un momento ahora de pérdida de explotaciones agrícolas y de sustitución, digamos, por unas nuevas explotaciones empresariales, y ellos están intentando favorecer la instalación rural, ¿no? Y están poniendo en marcha pues, dinámicas distintas de ocupación de tierras, ¿no? Dinámicas también como de obtención de bancos de tierra en algunos lugares, ¿no? Yo lo conozco más superficialmente, ese colectivo, pero sé que es los que están más focalizados en eso, ¿no? Y la ZAD no tenía como objetivo que la gente se instalara como primer objetivo, sino que la instalación rural era un método de lucha. O sea, es decir, el origen de todo, que no lo he contado con detalle, era que en un terreno, ¿no? En un territorio que era un humedal, pero que tenía también explotación agrícola, se quería construir ese aeropuerto. Entonces, la resistencia de un montón de décadas, sobre todo, fue de los sindicatos agrarios, ¿no? De todos los campesinos y campesinas que estaban ahí, que trabajaban y vivían ahí, que claro, iban a ser fueron expropiados. De hecho, ZAD es como una especie de desvío de zona de aménagement différé, ¿no? O sea, de una zona expropiada. Entonces, les habían expropiado ya todas esas cientos de hectáreas y en un momento ya de desesperación, de bueno, nos han expropiado, nos están echando y están destruyendo nuestras casas, conectaron con el movimiento de ocupación para decir, bueno, venid, ocupad las casas, en lo que nosotros nos vamos y vienen las retroexcavadoras y si aguantáis aquí, pues adelante, ¿no? Y esa fue un poco la idea, ¿no? Instalarse, vivir ahí como una forma de resistir. Claro, luego eso ya se amplió mucho más allá, se construyeron nuevas casas, más gente vino, ¿no? Y se amplió durante mucho tiempo. Entonces, durante el tiempo que funcionó como, digamos, la zona de defender al uso, era un sitio donde tú te podías instalar libremente. Prácticamente libremente, tenías que pasar por la asamblea y tal, pero bastante libremente, ¿no? Eso generó también ciertos conflictos de quién venía, quién no, qué perfiles, ¿no? Cómo se hacía, cómo no. Y luego el movimiento, digamos, represivo de expulsión se cebó mucho justamente con las instalaciones más precarias, ¿no? Con las cosas que se habían construido en el bosque, por ejemplo, con la gente que vivía en caravanas, ¿no? También había una población flotante de gente que si no estuviera ahí estaría en la cárcel o en el psiquiátrico, entonces también había una diversidad grande, ¿no? Que también generaba muchos conflictos, ¿no? Entonces los que han conseguido resistir más eran justamente la gente que estaba más en las granjas y que estaban más haciendo el trabajo agrícola, y eso puso en marcha todo un proceso
de como recomunalización de la tierra, pero ya también puesta en norma, que dicen los franceses, ¿no? O sea, ya no, digamos, esa cosa salvaje en donde cualquiera podía estar, sino que hicieron una cooperativa que se llama Terre à Terre, ¿no? Que hicieron todo un andamiaje pues bastante elaborado, diría yo, para que no hubiera titulares, ¿no? Para que hubiera participaciones muy amplias, para que estuviera abierto a cualquiera que quería entrar, pero bueno, la cooperativa existe y la cooperativa ahora es la, digamos, gestora, ¿no? Y la que utiliza esos terrenos que, como claro, era una expropiación para una infraestructura que no se ha construido, luego iba a volver a los privados. Eso es lo que pasa, ¿no? No lo sabía, pero pasa eso. Entonces se habló primero con los campesinos históricos que habían estado en la lucha por si alguno quería volver a su granja, creo que 2 volvieron, ¿no? Y se les devolvió su granja y todo el resto ha quedado para este Terre-à-Terre. Y ahora, pues bueno, es un lugar todavía donde pasan un montón de cosas, donde hay un montón de actividad política, pero donde una gente ya se ha instalado de manera indefinida. Así sintéticamente. Está bailando. Ataques muy fuertes y directos, sí, sí. Yo, claro, ya digo, yo conozco de lo que veo desde fuera y de mi participación, pero por ejemplo este verano en particular, una parte de la gente que venía al encuentro venía en bicicleta, ¿no? Y se organizaron unos grupos como básicamente fascistas, ¿no? de gente del sindicato joven agrario de extrema derecha para pegar una paliza a la gente que venía en bici y tuvieron que organizarse para defenderse una de las noches que estaban ahí, por ejemplo, ¿no? Ellos además han focalizado especialmente en la cuestión de la extrema derecha, sobre todo a partir de las últimas elecciones, ¿no? Y del auge ya tan fuerte de Marine Le Pen. Entonces en los últimos encuentros toda la, digamos, oposición antifascista y la cuestión antifascista está en el centro al mismo nivel que muchos de los otros elementos o de las otras reivindicaciones. Entonces hay ahora mismo un antagonismo muy muy grande, ¿no? También por eso ellos tuvieron mucho interés en intervenir en los conflictos estos del campo, ¿no? Precisamente porque eso estaba siendo copado en términos de discurso con mucha fuerza por ese nuevo sindicato agrario que de hecho ha sacado bastante rédito porque ha habido elecciones ahora mismo de sindicales en el mundo rural francés y ese sindicato de extrema derecha ha pasado a ser la segunda fuerza en términos sindicales, desbancando lo que yo, si no recuerdo mal, era la segunda posición antes de la Confederación Paisán, ¿no? Entonces hay un antagonismo en el territorio grande. Que también es antiguo, porque las zonas a defender ya había también brigadas que atacaban. Yo la que más he conocido es una que estaba en el sur contra la construcción de una presa donde murió Gemifres, que a lo mejor os suena, os acordáis de eso, y ese es un territorio mucho más duro porque, claro, Nantes, por decirlo de alguna manera, Nantes es una especie del País Vasco de Francia, ¿vale? O sea, es decir, pues Nantes es una ciudad de izquierdas, tienen ya también sus conflictos culturales y lingüísticos, entonces es un territorio muy fértil, muy, de alguna manera como muy proclive, ¿no? Pero esto se estaba haciendo en el sur, en una zona donde ganan los fascistas, ¿no? Entonces la zona de defender se tenían que por la noche organizar porque venían a pegarle combates. Les jodían los coches, o sea, bueno, claro, la gente del territorio tampoco le gusta esto a todo el mundo, evidentemente. Y sobre eso solamente por deciros que ese diálogo un poco con el mundo sindical, que yo he participado activamente en él, porque los informes que se empezaron los coordinamos y los coescribimos, tiene ya como varios ecos territoriales. O sea, yo no he participado en todos, pero se ha hecho, digamos, como buscando algunos actores sindicales que pudieran ser abiertos a pensar la cuestión ecológica en el País Vasco, en Cataluña, en las Islas Baleares y en las Canarias. Igual quizá ahora en Ávila, un colectivo que había salido. O sea, hay una autoconciencia también bastante grande de gran parte del mundo sindical de la situación crítica en la que se encuentran esos puestos de trabajo y de la necesidad también de repensar algo más allá de la mera resistencia al cierre, ¿no? Con, claro, todas las ambigüedades y todas las dificultades que eso tienen, pero por lo menos el ALAP y la CGT lo tienen clarísimo, que no querrían, digamos, por su orientación ideológica, verse abocados a la defensa de esos puestos de trabajo cuando creen que no deben existir, ¿no? Y están poniendo en marcha de alguna manera pues una reflexión a priori con eso y bueno, justamente Martín Layana la ha contratado LAB. O sea, ahora Martín Layana no es que esté pensando eso en abstracto, o sea, está contratado por LAB para ser el que articule, ¿no? Básicamente esa línea de investigación y de acción. ¿LAB? ¿Qué es? LAB, el sindicato de la izquierda derecha. Que eso, bueno, que también eso está ahí, vamos, que el propio mundo sindical también está haciendo su reflexión. Comisiones y UGT no, pero otros actores sindicales sí. También digo para que sepáis que eso está pasando, ¿no? Sí, uno lo hicimos desde Ecologistas en Acción, otro lo hizo el propio sindicato ELA, LAB ha hecho 4 por sectores económicos y el de Baleares y el de Canarias todavía no se han hecho públicos, pero van a ser públicos también. Muchas gracias.